porque Dios nos ha dado el regalo de poder abrir nuestros ojos y tener un día más de vida. Entonces le damos gracias a Dios por eso, hermanos. De igual manera, hermanos, voy a pedirles que por favor se pongan de pie mientras leemos nuestra meditación, y quiero que por favor inclinen sus rostros en actitud de meditación, hermanos, a la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en este día por tu presencia, Señor. Padre, que hoy tu Espíritu Santo nos ayude a entrar en tu presencia y que podamos adorarte y bendecirte y exaltar a tu Hijo Jesús en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor en esta mañana, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. La tierra
Sea tu nombre, Rey. Es bueno, Dios, y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, si podemos adorarte en esta mañana, Señor, es porque tú nos abriste el camino a través de la sangre que tu precioso Hijo Jesús derramó en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa sangre que derramaste. ¿Cuántos pueden adorar al Señor por lo que Él hizo en la cruz? Que Él nos abrió el camino. Dice la palabra de Dios que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Padre, te adoramos, Jesús.
esta hora en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer el del capítulo 8, los versos del 30. Somos buenos, pueblo adquirido por Dios, nación santa, de sacerdocio y linaje escogido por Dios. Somos buenos, pueblo adquirido por Dios, nación santa, de sacerdocio y linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de Dios. Vamos a dar un grito de júbilo. Díselo. Somos buenos, pueblo adquirido por Dios, nación santa, de sacerdocio y linaje escogido por Dios. Somos buenos, pueblo adquirido por Dios, nación santa, de sacerdocio y linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que una vez más quiero anunciar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de admirable. Somos los hijos de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y de dar júbilo, y es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de ganar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos este pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos este pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Señor, gracias Señor. Amén. Le doy gracias a los muchachos. Tremendo trabajo. Ellos cada día se pulen más. Así que les doy las gracias a ellos por eso. Amén. Gracias Señor. Y le damos gloria y le damos honra. Amén. Ha sido bueno. Amén. Espérate que hay llanto por ahí. Eso es parte. Amén, hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestra serie La Iglesia Local, una iglesia, un cuerpo, una familia. Y el tema del cual vamos a estar predicando en esta mañana es la autoridad de la iglesia. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Y vamos a leer los versos 18 y 19. San Mateo 16, 18 y 19. Dios te bendiga, hija. Me alegra verte. Carlito, Dios te bendiga, papá. San Mateo 16, 18 y 19. Y cuando lo tengamos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y al Señor de la palabra. San Mateo, capítulo 16, versículos 18 y 19. Amén. Yo los estoy mandando a ustedes a buscarlo y yo no lo he buscado todavía. Mateo 16, versos 18 y 19. Hace 5 semanas comenzamos una serie titulada La Iglesia Local, una iglesia, un cuerpo,
una familia, y hemos estado hablando de varios temas. Hemos hablado de lo que es una iglesia neotestamentaria. El segundo tema que tocamos fue cuál es el fundamento de la iglesia, y hoy vamos a hablar de la autoridad de la iglesia. Amén. Así que ya que todos lo tienen, vamos a leer esta palabra todos juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias por esta tu palabra. Háblanos en esta mañana por medio de tu Espíritu a través de ella, Señor. Revela tu verdad a nuestras vidas y transfórmanos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos en esta hora. La semana pasada estuvimos tocando el tema del fundamento de la iglesia, y dijimos que la iglesia está fundada sobre la persona de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Cristo está fundada sobre la persona de Cristo Jesús. Y la semana pasada explicábamos que Pedro no es la roca sobre la cual la iglesia fue edificada. No es Pedro. El nombre Pedro viene del griego Petros, que significa piedrecilla. Pero el Señor le dijo: tú eres Petros, y sobre esta Petra o roca edificaré mi iglesia. Entonces el Señor identificó a Pedro como una piedrecilla, pero Él dijo que aparte de Pedro había una Petra sobre la cual Él iba a edificar su iglesia. Una Petra, una roca. Ahora, vimos la semana pasada, estuvimos viendo lo que Pablo y lo que Pedro nos enseñaron acerca del fundamento de la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 leíamos lo que el apóstol Pablo dice acerca del fundamento, y dice la palabra del Señor así. ¿Lo quieren leer todos juntos conmigo? ¿Qué dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que el fundamento de la iglesia no es Pedro, no es ningún hombre, no es ninguno de los apóstoles, sino que el fundamento de la iglesia es ¿quién? Jesucristo mismo. Vamos también a ver lo que opinaba el apóstol Pedro, aquel a quien el Señor Jesús llamó la piedra o la piedrecilla. Y él dice así en su primera carta, en el capítulo 2, versos 4 y 5, dice lo siguiente, dice, todos juntos: acercándoos a él, piedra viva, ¿qué dice él? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vemos por el testimonio de las Escrituras que Pablo nunca enseñó que Pedro fuera la roca sobre la que se edificó la iglesia. Y Pedro mucho menos se atrevió a afirmar eso. Para Pedro, Jesús fue la piedra escogida, preciosa, sobre la cual todos los cristianos, como piedras vivas, también somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables y agradables a Dios. No sé si entendieron eso. Para Pedro, Cristo es la piedra preciosa, la piedra escogida, sobre la cual nosotros también, como piedras vivas, formamos ¿qué? Un templo espiritual. Cristo es el fundamento y los creyentes somos ¿qué? Las piedras.
Cristo es como ese cimiento que está ahí. Y los cristianos, todos aquellos que hemos creído en Cristo a través de todas las épocas, somos como los bloques de concreto o como los ladrillos que vamos formando un edificio. ¿Ok? Esa es la imagen que tanto Pablo como Pedro presentan de la iglesia. En el nuevo pacto ya no hay un templo como había en Jerusalén. En el nuevo pacto, el templo viene a ser ¿quién? Los creyentes. ¿Y los creyentes qué somos? La iglesia. La iglesia no es esta estructura. La iglesia no es aquella estructura que está aquí al lado, porque es más bonita que esta, ¿verdad que sí? La vemos y qué templo tan lindo tienen los hermanos de Conel. Pero eso no es el templo, ni esa es la iglesia. La iglesia es la gente que está aquí. Los llamados fuera. Amén. Y este lugar se vuelve santo, se lo he dicho otras veces, cuando usted viene aquí. Este lugar en sí mismo no es santo. Este lugar se santifica cuando usted, que tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, viene a este lugar. Amén. Y cuando usted, que es el templo del Dios vivo, viene aquí, entonces este lugar se constituye en casa de Dios y puerta del cielo, porque usted es el templo de Dios. Está conmigo hasta aquí, iglesia. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El fundamento de nuestra fe, mi hermano, es la afirmación que Pedro hizo acerca de la identidad de Jesús. ¿Recuerdan las palabras de Pedro cuando Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi hermano, esa es la piedra fundamental de nuestra fe. La piedra fundamental de nuestra fe es la confesión de Pedro, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos en esta mañana que están aquí creen de todo corazón que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Mi hermano, el profeta Isaías, cerca de unos 800 a 600 años antes de Cristo, profetizó lo siguiente. ¿Lo quieren leer conmigo? Miren lo que dijo el profeta Isaías. Esto es lo que dio unos 800 a 600 años antes de Cristo. Mira lo que él dice, lo lean conmigo, a la cuenta de 3, a la 1, a la 2 y a la 3, que dice: por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién es el que está hablando aquí? Jehová el Señor, Dios el Padre. Y mira lo que dice Jehová el Señor. Dice: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. ¿Qué dice él? He aquí que yo, eso dice Jehová, he aquí que yo he puesto, he sido yo el que he puesto, ¿dónde? En Sión. Y Sión es la ciudad de Jerusalén, mis hermanos. Pero en el nuevo pacto, el apóstol Pablo nos dice que la iglesia es el nuevo Jerusalén de Dios. ¿Está conmigo? Entonces el Señor dice: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento, ¿qué cosa? Una, ¿qué? Piedra. ¿Y qué dice de esa piedra? Piedra probada, angular, preciosa. ¿Qué más dice? De cimiento estable. Y después que termina diciendo: el que creyere no se apresure. ¿Sabe lo que quiere decir esa última parte del verso? El que creyere no se apresure. El profeta lo que quiso decir es: el que creyere no será conmovido. El que creyere en esa piedra preciosa, angular, de cimiento estable, no será sacudido. El que creyere en esa piedra preciosa, angular, de cimiento estable, el cual es Cristo, no será avergonzado. Eso es lo que dice el profeta Isaías aquí. El que creyere en Jesús no será conmovido. El que creyere en Jesús no será sacudido. El que creyere en Jesús no será avergonzado. Están hasta aquí conmigo, hermanos. Mi hermano, ningún hombre
está capacitado, escucha esto por favor, ningún hombre está capacitado para sostener el peso de la iglesia. Usted me está escuchando. Ningún hombre, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno de los apóstoles está capacitado para sostener el peso del edificio que es la iglesia. El único que está capacitado para sostener el peso de la iglesia es el propio Señor Jesucristo. Él es el único poderoso para sostener la iglesia del Señor, mis hermanos queridos. Él es el único poderoso para sostener de manera inconmovible a su iglesia. Y te digo en esta hora, mi hermano, nuestra iglesia, ahora a nivel local, a nivel de Conexión Calvario, nuestra iglesia no puede fundamentarse sobre el carisma o los dones de ningún hombre o mujer, por capacitado, por talentoso o por atractiva que pueda parecernos su personalidad. El único fundamento que debe tener Conexión Calvario es Cristo mismo. Amén. Mis hermanos, yo les digo a ustedes en esta hora, no pongan su mirada en mí ni en ningún hombre. Así es. La iglesia no puede sostenerse sobre mi carisma o mi personalidad. Yo les digo algo, si ustedes ponen su confianza sobre mí, ustedes van a ser defraudados. Y esta iglesia está destinada a perecer. Pero si usted pone sus ojos en el único, poderoso y todo suficiente Hijo de Dios, usted no será conmovido jamás. Bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia fundamentada en la personalidad del líder está destinada a perecer. Mi tarea como pastor, mi única tarea como pastor de esta iglesia, mis hermanos, es llevarlos a ustedes a Cristo, no a mí mismo. Yo no puedo hacerlos a ustedes mirarme a mí. Mi tarea como pastor es llevarlos a ustedes a Cristo. Que de alguna manera mi nombre sea eclipsado y mi personalidad sea empequeñecida, y que lo único que ustedes puedan ver sea al Señor Jesús. Es señalarles a Él, señalarles el camino, mis hermanos, porque yo no soy más que un mendigo que encontró pan. Y quiere decirles a ustedes donde ustedes también pueden encontrar pan. Y ese pan es Cristo. Amén. No soy yo, no es mi carisma, no es mi personalidad. Así es. Miren a Jesús. Miren a Cristo. Ahora, volviendo al verso 18 del capítulo 16 de Mateo, vemos que el Señor Jesús, después que le dice a Pedro: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Vemos en el verso 18 que el Señor le dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Repítelo conmigo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice el Señor. Fíjense, mi hermano, que Jesús declara el avance de su reino precisamente en las puertas del infierno. ¿Se acuerdan de Cesarea de Filipo, verdad? ¿Cómo los judíos llamaban a la ciudad de Cesarea de Filipo? Las puertas del Hades. Y Jesús declara el avance de su reino precisamente donde, mis hermanos, en las puertas del Hades. Mi hermano, como recurso pedagógico, Jesús llevó a sus discípulos a un field trip a Cesarea de Filipo. Jesús era maestro. Jesús es maestro. Y un buen maestro, ¿qué usted hace? Por ejemplo, si usted quiere enseñarle botánica a un niño, ¿a dónde usted lo lleva? Al jardín botánico, ¿verdad que sí? Para que vea las plantas. Si usted quiere enseñarle acerca de los animales, ¿a dónde usted lleva a los niños? Al zoológico. Y Jesús, como maestro,
llevó a sus discípulos a un field trip, a una gira a Cesarea de Filipo. Quiero que lo vean así. Los llevó a un field trip a Cesarea de Filipo. Y allí les dio una lección objetiva, donde les enseñó dos cosas importantes. ¿Qué dos cosas importantes le enseñó el Señor Jesús a sus discípulos en Cesarea de Filipo, donde estaban las puertas del Hades? La primera es que la iglesia está edificada sobre la piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable, Jesucristo mismo. Y la segunda que le quiso enseñar es que todo aquel que cree en Él no será conmovido, avergonzado o sacudido. Las puertas, Jesús les enseñó dos lecciones objetivas. La primera es cuál es el cimiento de la iglesia, que es el mismo. Y la segunda, cuál era la clase de autoridad que le delegaría a sus discípulos en el futuro. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia está edificada sobre la piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable, el cual es Jesucristo mismo, y porque todo aquel que cree en Él no será conmovido, avergonzado o sacudido. Cesarea de Filipo era la encarnación misma de las fuerzas del infierno, porque, mis hermanos, por siglos fue una ciudad sumida en la oscuridad espiritual. Por siglos, Cesarea de Filipos fue una ciudad sumida en la idolatría, en la adoración a demonios como Baal y del dios Pan. Una ciudad hundida en la depravación moral. Había prostitución sagrada, donde se practicaban sacrificios humanos, donde se rendía culto al poder político dominante, un poder que representaba la opresión satánica sobre el pueblo de Dios. Ese mismo poder que décadas más tarde perseguiría despiadadamente a los cristianos del primer siglo. Allí por siglos se adoró al dios Baal, al dios Pan. Ahora se adoraba al gobierno romano, representado en el emperador. Quizá al principio, cuando los discípulos llegaron allí y que Jesús les explica estas cosas, quizá al principio ellos no entendieron por qué Jesús los llevó allí. Tal vez en ese momento no entendieron el significado de aquellas palabras, de que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y no fue quizá hasta después de la resurrección de Jesús que ellos pudieron ver con un poco más de claridad lo que Jesús quiso decirles. Pero les digo algo, mis hermanos, ciertamente esas palabras tienen que haberles sostenido en momentos en que la persecución contra ellos arreció, hasta el punto del martirio y la muerte por causa de Cristo. Quizá en ese momento, cuando Jesús les dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ellos no tuvieron un panorama claro. Tenían al Señor todavía allí. Después de su resurrección, tal vez pudieron entender un poquito más. Pero cuando se enfrentaron directamente con las fuerzas del mal, persiguiéndolos, llevándolos al circo romano, quemándolos como antorchas humanas, entregándoselos a los leones, ellos esa palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso tiene que haberlos sostenido en medio de la persecución. ¿Está entendiendo hasta aquí, mi iglesia querida? Esto nos lleva a la primera aplicación del sermón de esta mañana. Y la primera aplicación del sermón es la siguiente. Léela conmigo. Nada detendrá el avance de la iglesia del Señor. Digo conmigo de nuevo. Nada detendrá el avance de la iglesia del Señor. Esa es la primera aplicación en esta mañana. Mis hermanos, Jesús es Señor soberano sobre los poderes infernales. Y el creyente está seguro en Él a pesar de todas las adversidades de la vida. Acompáñame un momento a Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versos del 31 al 39. Romanos 8 del 31 al 39.
Vamos a leerlo rapidito. Hermano, entiende eso en esta mañana. Jesús es soberano sobre los poderes del infierno. El creyente está seguro en Él a pesar de las adversidades de la vida. Y esto Pablo lo tenía claro. ¿Lo tienen todos? Léelo conmigo a la cuenta de 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, que dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué dice? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32, ¿qué dice? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Está hablando del Padre, ¿verdad? Dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? Por todos nosotros. Y después pregunta: ¿cómo el Padre no nos dará también con Él, con Jesús, todas las cosas? Verso 33, ¿qué dice? Es una pregunta que dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta él. Y se contesta él mismo, ¿qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice él? Dios es el que justifica. ¿Qué es justificar? Es declarar justos. ¿Ok? Declarar justos. Dios, el apóstol pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que los declara que justos. Eso es lo que está diciendo él allí. Dios es el que justifica. Ahora hace otra pregunta, mi hermano, en el verso 34. ¿Qué dice? ¿Quién es el que condenará? La respuesta a esa pregunta también es negativa. Si Dios es el que justifica y nadie puede acusar a los escogidos de Dios, ¿quién es el que puede condenarlos? Dice él ahí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién puede condenarnos? Nadie, mis hermanos. Nadie puede condenarnos. Y nos da la base de por qué nadie puede condenarnos. Ahí mismo en el verso 34. ¿Qué dice? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Qué cosa tan brutal, mi hermano. Qué cosa tan brutal. Nadie nos puede condenar. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el que murió. ¿Para qué murió Cristo? Murió en la cruz como nuestro sustituto. ¿Quién merecía el castigo por el pecado? Nosotros. Pero Jesús tomó el castigo que nos correspondía a nosotros y murió en nuestro lugar. Por eso él dice: ¿quién es el que condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo es el que murió. Pero Cristo no se quedó muerto, dice él allí. Más aún, Cristo es el que resucitó. O sea, lo que garantiza que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario es verdad, es que Jesús se levantó al tercer día de la tumba. Y esa es la garantía. Eso es lo que nos garantiza que la obra de Jesús en nosotros va a ser completa y perfecta. ¿Está hasta aquí conmigo, iglesia? Seguimos leyendo. Dice: pero Cristo no solamente resucitó, sino que Él ascendió al cielo. ¿Y qué hace Jesús en el cielo en este momento? El que también, que intercede por nosotros. ¿Quién es el único intercesor en el cielo a favor nuestro, mis hermanos? Jesús. Yo no necesito más intercesores. Cristo es el todo suficiente. Yo no necesito que ningún santo interceda por mí. Cristo es el que intercede. Y lo dice allí. Lo dijo Pablo el apóstol. Seguimos leyendo. Cristo es el que intercede por nosotros. Pero mira lo que dice el verso 35. Qué cosa linda. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa es una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta, mi hermano? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie.
Sigue diciendo, esto es otra pregunta, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mi hermano, eso lo escribe un hombre que había sufrido persecución por causa del Evangelio. Un hombre que pasó hambre. Un hombre que naufragó, dice él, 3 veces en alta mar por causa del Evangelio. Y cualquiera en esa condición diría, Dios se olvidó de mí. Pero él dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué me puede separar del amor de Cristo? Las tribulaciones que vivo, la persecución, el hambre, el peligro, la desnudez, la espada. Y sigue diciéndonos él, como está escrito, por causa de ti, Jesús, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Mi hermano, la persecución es inevitable para los cristianos. Ha habido periodos de la historia en que ha habido una persecución más grande que en otros, pero siempre ha habido persecución. Tal vez nosotros aquí no lo vemos, pero nuestros hermanos en otras partes del mundo, en China, en otros países, sí la ven diariamente. Seguimos acá. Verso 37, que dice, antes, en todas estas cosas que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el verso 38 que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, ninguna de las fuerzas del infierno, es lo que quiere decir allí, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi hermano, el diablo no tiene poder sobre nosotros, más del que Dios le pueda permitir. Y aun si Dios le permitiera tocarnos, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios. Jesús no nos prometió librarnos de angustia ni de tribulación. Él lo que sí prometió fue, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Seguimos acá. Mi hermano, al igual que la iglesia del primer siglo confrontó las fuerzas del infierno y fue perseguida, la iglesia de este siglo será perseguida por proclamar la verdad. Y vuelvo a decir esto, escúchalo por favor. Al igual que la iglesia del primer siglo confrontó las fuerzas del infierno y fue perseguida, la iglesia de este siglo, el siglo XXI, será perseguida por proclamar la verdad. Acompáñame a Mateo capítulo 10, del 16 al 25. Mateo 10, del 16 al 25. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando lo consigan, díganme a mí. ¿Cuál es el título de esa sección en su Biblia? ¿Qué dice? Sin miedo, díganlo ahí. ¿Qué dice? Persecuciones venideras. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo. A la cuenta de 3, a la 1, a la 2 y a la 3. Este es Jesús hablando. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Verso 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 19. Mas cuando os entreguen
No os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano. ¡Qué fuerte! ¿Qué dice allí? Escúchalo. El verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Verso 22, ¿qué dice? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Verso 24, que dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Entonces, si Jesús confrontó los poderes de las tinieblas y pagó con su propia vida, no esperes tú, cristiano, hijo de Dios, que te vaya mejor que a él. Entonces, ¿por qué Jesús dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, si aquí nos está diciendo que vamos a sufrir persecución por causa de él? Vamos un momento a 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Mi hermano, fue por esta razón la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Escucha esto: la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia debe sostenernos como sostuvo a nuestros hermanos del siglo I. Cómo ellos pudieron aguantar la persecución, cómo ellos pudieron aguantar el peligro y la muerte. Dice aquí: fue por esta razón que ni la persecución, ni la cárcel, ni el martirio, ni la muerte los detuvieron de seguir proclamando el evangelio de Cristo, ni de hacer avanzar su reino. Ahora sí, 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Mi hermano, cuando ustedes vean como que divago, acuérdense que trabajé. Llevo 2 días trabajando de noche. Y cuando llego aquí, los neuronas como que se me como que los cables se me cruzan, pero aquí estoy, vuelvo. 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Acompáñame un segundito. Déjame que lo encuentre. 2 de Timoteo 2, del 1 al 13. Ya lo tengo. Vamos a leerlo todos juntos, ¿ok? Este es Pablo escribiéndole a Timoteo, su hijo espiritual. Mira lo que le dice, todos juntos, a la cuenta de 3, a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Qué dice? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Vuelvo y leo eso. ¿Qué dice allí? Léelo conmigo. Verso 4. La una, ¿qué dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Entonces aquí el apóstol Pablo ve a la vida cristiana como ¿qué? Como el ejército, como la milicia. Y dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5, ¿qué dice? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora compara al cristiano como un atleta. Primero como un soldado, luego como un atleta. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ahora compara al cristiano con un agricultor. Verso 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Esto es un padre hablándole a su hijo. ¿Puedes sentir el consejo, la palabra de consejo allí? Amén. Es como un papá. ¿Puedes sentir esa ternura? Verso 8. Mira lo que le dice. Esto me acuerda de mi papá. Cada vez que yo me llamo a mi papá, eso es lo que me dice. Amén. Verso 8 dice: acuérdate de quién, de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Verso 9. ¿Qué dice aquí en 9? En el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Cómo llegó Pablo a sufrir? Como si fuera un criminal. ¿Y era Pablo un criminal? No. Pablo era un mensajero del evangelio de Cristo. Y dice: sufro penalidades por causa del evangelio, y hasta prisiones, como si fuera un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa, dice él en el verso 9. Verso 10, ¿qué dice? Por tanto, y escucha esto, escúchalo, qué cosa linda. Por tanto, todo lo soporto, por amor a quién, de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. O sea, Pablo aguantaba todo eso porque Pablo sabía que había un pueblo de Dios escogido por él que todavía estaba en tinieblas. Y por amor a esos escogidos que todavía no conocían al Señor, él lo aguantaba todo. ¿Para qué? Para que el evangelio también los alcanzara. ¿Están conmigo? ¿Lo están entendiendo? Amén. 11. Mira esto. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, mi hermano, esa promesa de Dios, de Jesús, de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, fue lo que sostuvo a los apóstoles de la antigüedad, y es lo que nos ha de sostener a nosotros en el futuro, y es lo que nos sostiene ahora. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Jesús no prometió un camino de rosas, pero Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Y saben qué, iglesia? Son las 11:40. No terminé el mensaje, pero creo que terminé una parte importante. Y dirán: oye, esta palabra me cayó como desolación. El pastor lo único que habló hoy fue de tribulación. ¿Sabes qué? No todas las palabras que Dios nos habla van a ser cosas bonitas. Dios nos dice toda la verdad. Dios nos dice todo el consejo. Pero a veces nosotros no queremos escuchar, porque solamente queremos oír las cosas buenas. Pero a pesar de todas esas tribulaciones, el Señor nos dice que estaría con nosotros. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia.
Y la semana que viene vamos a continuar. Vamos a ver qué es el Hades, un poquito más profundo. Y qué es lo que significa eso de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero ¿cómo es esto de que no van a prevalecer? El pastor lo único que habló fue de tribulación. La semana que viene. ¿Quieres saber lo que significa que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Ven la semana que viene. O si no, escúchanos por YouTube. Si no, me tumban el canal. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie esta hora. Y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Manuel, ¿quieres orar por esta palabra? Mira, hermanos, Padre Santísimo que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por cada persona aquí que lo escuchó, Señor.